Hola a todos, este es el tutorial para la construcción de intervalos de confianza para medias. Este tutorial sería un complemento al que ya está subido y al que han trabajado sobre intervalos de confianza de proporciones. Dado que los elementos teóricos que ya mencionaba en ese tutorial pues son compartidos con este nuevo tema. La única diferencia es que pues en el anterior los intervalos se construían con base en proporciones. En este caso los intervalos se van a construir para el dato de la media. Entonces para este tutorial nos vamos a enfocar en identificar principalmente cómo se hace este tipo de intervalos y ver algunas particularidades, algunos elementos que son diferentes con relación a los intervalos que ya se construyeron para proporciones. Igual que como pasaba con los intervalos de confianza para proporciones, el intervalo de confianza para la media básicamente se utiliza para tratar de identificar el rango de posibles datos en el que encontraríamos en la población el dato de la media o el dato de una diferencia de medias. Entonces así es como lo vamos a trabajar. Solo que hay una pequeña diferencia y es que para proporciones únicamente necesitábamos el dato de las proporciones para poder obtener ese intervalo de confianza. Y a partir de ese dato de proporciones pues se obtenían otra serie de elementos. En el caso de los intervalos de confianza para las medias, también necesito el dato de la desviación estándar o de la varianza, algún dato de variabilidad. Y según si yo conozco ese dato en la población o no lo conozco, entonces pues elaboraré diferentes fórmulas para esos intervalos de confianza. Igual que pasaba con el intervalo para proporciones, entonces esta es la fórmula de la estimación puntual, es decir, el dato del promedio de la muestra. A mí me pueden dar en un problema el dato o puedo tener en un ejercicio de investigación, puedo tener el dato del promedio o si no, pues entonces tendría que obtenerlo mediante esta fórmula que estoy mostrando acá, que pues igual ya la mayoría de nosotros la conocemos, que es el total o la sumatoria de los datos, que es lo que tenemos acá, sobre el tamaño de la muestra. Así es como obtendríamos un promedio. En el caso de que yo conozca la varianza o la desviación estándar de la población, entonces yo puedo utilizar ese dato para hacer mi intervalo de confianza. Y en ese caso, como conozco un dato poblacional, entonces el modelo de comparación de distribuciones que voy a utilizar es el modelo de distribución Z, que es el mismo que trabajábamos en los intervalos de confianza para proporciones. En ese caso, pues entonces este sería nuestro estimador o la fórmula que yo utilizaría para el intervalo de confianza. Eh, esta primera parte sería para obtener el rango inferior del intervalo y esta segunda parte sería para obtener el rango superior o el límite superior. Si se fijan, la estructura es muy similar a la de los intervalos de confianza para proporciones. Tenemos el dato de la media menos la puntuación que se obtenga en Z del alfa, es decir, del porcentaje de confianza que yo quiero para mi intervalo, por, en este caso ya es donde cambia un poco la fórmula. Entonces, la desviación estándar poblacional. Si recuerdan, este es el símbolo para el parámetro de la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. En el caso del límite superior, entonces pues la fórmula es igual, pero sumándola. Esta sería la fórmula entonces que yo utilizaría cuando conozco el dato de variabilidad de la población, ya sea la desviación estándar o la varianza. Eso por lo general no sucede cuando nosotros vamos a hacer intervalos de confianza en un contexto real. Lo que sucede es, o lo que sucederá es que tenemos el dato de la muestra de la media y también el dato que vamos a conocer de la desviación estándar o de la varianza no va a ser el de la población, sino también el de la muestra. En ese caso, como no tenemos ningún dato de la población, entonces el modelo de comparación tiene que ser diferente. Ya vamos a tener que utilizar un modelo de distribución de medias muestrales o
como lo vimos en su momento cuando lo trabajamos en clase, tendríamos que utilizar el modelo de distribuciones T. Como les estaba mencionando, entonces esa es la desviación estándar de la población. Como les mencionaba también, entonces cuando no conozco la varianza poblacional, esta será la fórmula o el estimador que utilizaré. ¿Qué cambia? Pues primero, el dato poblacional que ya no conozco, entonces lo reemplazo por el dato muestral. Y segundo, el modelo de distribución que voy a utilizar para hacer la comparación ya no va a ser la distribución Z, sino la distribución T. Aquí tenemos que es T de alfa medios, n menos 1. Esto se debe a que, como hablábamos en clase, cuando hablamos del modelo de distribución T no es un solo modelo de distribuciones, sino que son muchos, según el tamaño de la muestra que se tenga, de acuerdo con el teorema del límite central. Entonces, esto lo que me indica es que yo tengo que buscar la puntuación T de un determinado porcentaje de confianza, pero también con un determinado tamaño de muestra. Ese será el que me dará cuenta de la puntuación que tengo que obtener en esa distribución. Ahora cuando veamos los ejemplos igual lo vamos a explorar un poco más en detalle. Cuando yo tomo este dato n-1, ese no es propiamente el tamaño de la muestra, sino es un dato que por lo general vamos a encontrar en los libros de estadística identificado como grados de libertad. Los grados de libertad en fórmula básicamente a lo que hacen referencia es por lo general al tamaño de la muestra menos un dato. Técnicamente los grados de libertad básicamente nos hacen referencia a la posibilidad de ajustes que yo puedo hacer frente a la muestra teniendo un determinado tamaño de muestra. En otras palabras, si yo tengo 4 datos en una muestra, yo puedo escoger el orden de esos datos en los 3 primeros. En el último ya no puedo escoger el orden en el que puede estar ubicado ese dato, porque ya solamente quedaría un espacio. Entonces eso es a lo que hacen referencia los grados de libertad. Pero bueno, en fin, a lo que quiero llegar es que necesito dos datos para obtener una puntuación T. Necesito el porcentaje de confianza y necesito los grados de libertad. Y así es como voy a ubicar la puntuación T en la tabla de puntajes de puntuaciones T. Aquí tenemos otra fórmula que también es una que ya habíamos trabajado en el desarrollo de la clase y que tiene que ver con la corrección de poblaciones finitas. Este segmento de fórmula o esta corrección yo la puedo utilizar tanto en intervalos de confianza para proporciones como en intervalos de confianza para medias. ¿A qué hace referencia esta corrección de poblaciones finitas? Básicamente a lo que hace referencia es que si yo tengo el tamaño poblacional, puedo incluir este segmento en mi estimador, en la fórmula del intervalo de confianza, tanto para el límite inferior como para el superior, y eso va a hacer que mi intervalo sea un poco más preciso. Es decir, va a hacer que el rango de datos que yo obtenga para la población sea un poco más reducido. Y eso pues va en beneficio pues, de la precisión al momento de hacer mi inferencia. Entonces, aquí otra vez como les mencionaba, ¿qué es lo que tengo? La desviación estándar de la muestra y esta pues será entonces el modelo de distribuciones T. Entonces será la corrección de poblaciones finitas o también la van a encontrar en los textos de estadística como la corrección CPF. En el caso de que yo trabaje con diferencias de medias, entonces funcionará similar a como trabajábamos cuando hacíamos diferencias de proporciones. Básicamente el ejercicio consiste en lo mismo, que es identificar todos los elementos de la ecuación y despejarla, pero en este caso pues tengo que hallar los elementos de las dos muestras que estoy comparando. Y así es como voy a desarrollar este ejercicio. También como pasaba con las medidas individuales, tengo que dividir o tengo que identificar según si conozco la varianza o la desviación estándar poblacional,
tengo que identificar cuál es la fórmula o el estimador que necesito usar. Si conozco la desviación estándar o la varianza poblacional, entonces utilizaré esta, que tenemos el dato de la población y tenemos el modelo de distribución Z. O si no conocemos el dato de la varianza poblacional, entonces trabajaremos con solamente los datos de la muestra, con esta fórmula o con este estimador que tenemos aquí abajo. Igual que como pasaba con las medidas individuales. En lugar de la varianza poblacional voy a trabajar con la varianza muestral, pero con un pequeño cambio que ya les voy a mencionar cuál es. Y en lugar de la distribución Z, pues entonces voy a trabajar con la distribución T como modelo de comparación. Aquí tenemos digamos, un paso adicional que tenemos que realizar cuando queremos hacer diferencia de medias o queremos hacer un intervalo de confianza para diferencia de medias y no conocemos el dato de la varianza poblacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener este dato. Este dato, que es S de P al cuadrado, lo vamos a identificar como la varianza compartida. La varianza compartida la obtenemos a partir de esta otra fórmula. Entonces, no es que el ejercicio se vuelva más difícil, sino que se vuelve más extenso. Porque antes de poder desarrollar o despejar la ecuación del intervalo de confianza, primero tengo que encontrar el valor de la varianza compartida. Y lo vamos a obtener de esta manera. Entonces tomamos el tamaño de la muestra 1 menos 1 y lo multiplicamos por la varianza de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1 por el valor de la varianza 2 de la segunda muestra sobre la suma de los tamaños muestrales menos 2. Nuevamente las operaciones son sencillas, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, con la diferencia que pues primero tenemos que obtener este dato y luego entonces sí resolvemos el intervalo de confianza. Entonces, en este caso ya no será como trabajábamos cuando hicimos intervalos de confianza para proporciones, ya no serán dos fórmulas, una para proporciones y otra para diferencia de proporciones, sino que serán cuatro. Entonces serán dos fórmulas para medias y dos fórmulas para diferencias de medias, según si conozco o no conozco la varianza poblacional. Esa información, si se trata de un ejercicio en la vida real, pues nosotros vamos a saber si la tenemos o no la tenemos. Y eso nos permitirá decidir cuál es el estimador o la fórmula que necesitamos usar. Si se trata de un problema teórico para resolver o un problema de libro, un problema del texto para poder resolver, entonces en el problema mismo nos indicarán si la varianza es poblacional o si es muestral. Ahora entonces vamos a ver unos ejemplos para poder identificar todas estas nuevas condiciones en el desarrollo de un ejercicio. Tenemos este primer ejemplo. Entonces, nos dice, en una muestra aleatoria de 68 profesionales se aplica una prueba de habilidades espaciales y se obtiene un promedio en los puntajes de 48. Dado que se sabe que la varianza de la población en esta variable es de 15, se quiere saber el intervalo de confianza para la media de esta población con un 95% de confianza. Entonces ya el problema nos está indicando que lo que queremos es un intervalo de confianza para la media, es decir, con estos nuevos estimadores que estamos viendo para este tutorial. Igual que como hacíamos para resolver los problemas de intervalos de confianza para proporciones, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los elementos de la ecuación. Primero entonces nos están diciendo cuál es la varianza de la población. Entonces ya tenemos aquí identificado con la letra griega, pues que nos están dando cuenta del dato de la población. Y ya sabemos entonces que ese dato poblacional es de 15. Aquí nos están diciendo, la varianza de la población en esta variable es de 15. Pero como en el intervalo de confianza yo necesito es el dato de la desviación estándar, entonces lo que tengo que hacer es sacarle raíz a este valor 15 para obtener la desviación estándar poblacional. Y ese valor va a ser 3.873. También me están dando el dato de la media.
Me están diciendo que la puntuación que se obtuvo en esa muestra es de 48. Y también tengo el dato de la muestra. Tengo que la muestra que se utilizó para obtener ese resultado fue de 68 personas. También tengo alfa, es decir, ya sé que el intervalo de confianza lo voy a construir con un 95% de confianza. Y con eso ya tengo toda la información para resolver mi ejercicio. Ahora lo que tengo que hacer entonces es despejar la ecuación. Bueno, me faltaba z, que es pues el valor z según ese porcentaje de confianza con el que voy a obtener mi intervalo. Si vamos a la tabla de distribuciones, en este caso tenemos la tabla de distribución z, tenemos que buscar el dato para 95 dividido 2, aquí en la columna del medio, es decir, 47.5. Aquí lo tenemos, la puntuación entonces es 1.96, que es la que les estaba mostrando en la presentación. Tenemos entonces la puntuación z de 1.96. Ahora sí resolvemos el ejercicio, vamos a despejar la ecuación. Primero entonces tenemos el valor del promedio menos la puntuación de z para ese porcentaje de confianza por la puntuación de la desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Aquí nuevamente tenemos que seguir un orden para estar seguros que el resultado que nos va a dar al final es el adecuado. Entonces, en lo primero que tengo que enfocarme es en la raíz que está en la operación dentro del paréntesis. La raíz de 68 es 8.2462. Luego entonces hago la división. 3.873 dividido 8.2462 me da 0.4697. Luego multiplico por la puntuación z, eso me da 0.9206. Y lo último que tengo que hacer entonces es restar este valor a la puntuación de la media muestral. Entonces ya sé, de acuerdo con estos datos, pues que el límite inferior de mi intervalo de confianza es 47.0794. Para hallar el rango superior, el límite superior, entonces lo que tengo que hacer es, en lugar de restar este valor, sumarlo. 48 más 0.9206, y entonces el límite superior va a ser 48.9206. ¿Qué puedo concluir entonces con relación a lo que me estaban preguntando en el problema? Que el promedio, el intervalo de confianza para el promedio de puntuaciones en la población está entre 47.0794 y 48.9206, con un 95% de confianza. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio es básicamente lo mismo que habíamos trabajado durante los intervalos de confianza para proporciones. Solo que en este caso, pues lo que vamos a identificar son unos datos no de proporciones, sino datos de promedios y desviaciones estándar. Veamos otro ejemplo. Aquí nos dice, de una población de 500 estudiantes, se toma una muestra aleatoria de 74 y se aplica una prueba de conocimientos. En esta prueba se obtiene un promedio en los puntajes de 3.7 con una desviación estándar de 1.2. Se quiere saber el intervalo de confianza para la media de esta población con un 95% de confianza. Entonces, nuevamente, lo primero que hay que hacer es identificar los datos que nos están brindando. En este caso, el promedio y la desviación estándar que nos están dando corresponden a la muestra de 74 personas. Entonces yo no sé el dato de varianza o de desviación estándar de la población. Eso entonces será lo primero que identificamos, porque eso me va a permitir ya tomar la decisión de que el intervalo o el estimador para el intervalo de confianza que necesito utilizar es pues en el que tengo que utilizar el modelo de comparación de la distribución T, que es este que tenemos acá, justamente porque no tenemos el dato poblacional. Entonces volvamos al ejercicio. Este fue el que hicimos antes, ahora este.
El promedio que me están dando de la muestra es 3.7. El tamaño de la muestra es 74. El alfa nuevamente es 95%, pero en este caso la puntuación T pues es un dato nuevo, no es el mismo dato que sacábamos con la puntuación Z, sino que es un dato que tenemos que buscar en otra tabla diferente, que es la tabla de distribuciones T. Si nosotros vemos aquí en el texto que estamos trabajando, después de la tabla de distribuciones Z, tenemos la tabla de distribuciones T. Esta tabla es incluso más fácil de interpretar que la de la distribución Z, porque en este caso no nos están dando todos los posibles datos en los que se agrupan los valores en esa distribución, debido a que son muchas distribuciones. Y en este caso, entonces lo que nos están dando son los tres valores que por lo general vamos a utilizar para poder resolver este tipo de problemas, que son el 90%, el 95% y el 99%. Esto que aparece aquí como punto 10, punto 0,5 y punto 0,1, eso lo que nos indica es la proporción de error que estamos dispuestos a admitir en ese intervalo de confianza. Entonces recuerdan que les hablábamos en las clases que la proporción y el porcentaje son valores que se pueden intercambiar. La proporción, si yo la multiplico por 100, voy a tener porcentajes, o al contrario, un porcentaje dividido en 100 voy a tener proporciones. Aquí lo que me está indicando es que ese punto 10 sería el 10% de error que estoy dispuesto a admitir. Punto 0,5 sería el 5% de error que estoy dispuesto a admitir. Punto 0,1 sería el 1% de error que estoy dispuesto a admitir. Si ese es el error, entonces el porcentaje de confianza es lo que nos queda. Si es 10% de error, eso quiere decir que estoy trabajando con un 90% de confianza. Si es 5%, estoy trabajando con un 95% de confianza. Si es 0,1, con un 99% de confianza. En esta tabla vemos que nos dice que aquí hay pruebas de una cola y de dos colas. En ese tema no quiero concentrarme todavía porque ese pues lo trabajaremos después cuando veamos pruebas de hipótesis. Por ahora lo único que me interesa que sepamos es que para este ejercicio de intervalos de confianza nos vamos a concentrar en este segundo grupo de columnas, que son las que corresponden a las pruebas de dos colas. Como les decía anteriormente, cuando yo voy a hallar una puntuación T, tengo que enfocarme o tengo que tener dos datos. Por una parte, la confianza del intervalo que estoy tratando de obtener, y por otra parte, el tamaño de la muestra con el que estoy trabajando. En este caso tengo un tamaño de muestra de 74. Y los grados de libertad entonces serían 74 menos 1, igual a 73. Entonces tengo que ubicar la puntuación T para el 95% de confianza y 73 grados de libertad. En esta primera columna, donde dice DF, eso es lo que es la abreviatura en inglés de grados de libertad, que son Degrees of Freedom. Entonces vamos a ubicar esos 73 grados de libertad en esta primera columna. No tenemos el dato exacto, tenemos 70 o tenemos 75. A diferencia de lo que pasaba con la distribución, con las puntuaciones en una distribución Z, en el caso de las distribuciones T no vamos a ubicar el siguiente más cercano, sino el anterior más cercano. Entonces nos vamos a ubicar en 70 grados de libertad. Como nuestro porcentaje de confianza era de 95%, entonces yo ya sé que es la columna de la mitad la que tengo que utilizar para esa puntuación Z. Ahora hago el cruce. Entonces me voy aquí por la fila de los 70 grados de libertad y ubico esta puntuación que tengo en la segunda columna, que es la del 95%. Ahí entonces ya tengo mi valor para las puntuaciones T, 1.995. Y ese es el valor que tenemos acá.
En este caso tenemos un dato adicional y es el tamaño de la población. Entonces, como tenemos el tamaño de la población, podríamos hacer la corrección CPF, que era la que les mencionaba por aquí más adelante, más atrás, este añadido se lo podemos incluir a nuestro intervalo de confianza para mejorar la precisión en el valor que obtengamos. Vamos a ver entonces cómo lo aplicamos. Ya tenemos el n, entonces ahora desarrollémoslo. Tenemos entonces el promedio de la muestra menos la puntuación t que obtuvimos, 1.995, por la desviación estándar muestral, 1.2, sobre la raíz del tamaño de la muestra, 74. Y añadimos la corrección CPF, que sería tamaño poblacional, la raíz del tamaño poblacional, 500, menos el tamaño muestral, 74, sobre el tamaño poblacional, menos 1. Si sacamos la raíz de 74, aquí tenemos 8.6023. Y aquí, si desarrollamos las operaciones matemáticas, el numerador nos da 426 y el denominador 499. Continuamos con el despeje de la ecuación. Entonces, 1.2 sobre 8.6023 nos da 0.1395. Esta división entonces nos da 0.8537. En el siguiente paso entonces multiplicamos el valor de nuestro paréntesis con el valor de la puntuación t, que nos da 0.2783, y la raíz de la corrección CPF nos da 0.9239. Si multiplicamos estos dos valores, el amarillo y el azul, entonces nos va a dar el valor final que vamos a restar al promedio de los datos de la muestra, que es 0.2571, perdón. Y si le resto ese valor a 3.7, entonces nos va a dar 3.4429. Igual que como hemos hecho siempre, entonces el límite superior será sumar ese valor a la puntuación promedio, 3.9571. Entonces, con un 95% de confianza yo puedo decir que las puntuaciones promedio para la población se van a encontrar entre 3.44 y 3.95. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado, tomando como punto de partida el estimador cuando no conozco la varianza poblacional. Vamos a hacer un último ejemplo, que es cuando trabajamos diferencias de medias, intervalos para diferencias de medias. Aquí nos dice, en una muestra de 27 hombres se ha obtenido un promedio de 28 con una desviación estándar de 4.8 en una prueba de rendimiento físico. Mientras que en una muestra de 20 mujeres, el promedio en esta misma prueba fue de 19 con una desviación estándar de 6. Con un 99% de confianza, la diferencia entre las medias poblacionales de hombres y mujeres frente a este aspecto es. Entonces aquí claramente ya nos están diciendo que el intervalo de confianza es para la diferencia entre las medias. ¿Qué dato nos están dando de variación? Nos están dando las desviaciones estándar, pero de las muestras. Entonces tenemos que trabajar con el estimador en el que no conocemos ese dato. Entonces tenemos las puntuaciones de promedio de hombres y de mujeres. Promedio de hombres 28, promedio de mujeres 19. Tenemos el dato de las desviaciones estándar de hombres 4.8 y de mujeres 6. Sin embargo, para este estimador, si recuerdan, tenemos que utilizar es la varianza. Entonces, pues la obtenemos. 4.8 elevado al cuadrado sería 23.04 y sería nuestro dato de la varianza para los hombres. 6 al cuadrado sería 36 y es el dato de la varianza para las mujeres. Ahora, tenemos el dato de la varianza compartida, 28.512. Vamos a ver entonces cómo se saca este dato de la varianza compartida. En un momento. Tenemos también el dato de las muestras, hombres 27, mujeres 20, tamaño del alfa 99% y la puntuación T. En este caso, los grados de libertad, si se dan cuenta, funcionan un poco diferente. Es como si yo sumara los grados de libertad de las dos muestras.
es decir, n-1 de la primera muestra más el n-1 de la segunda muestra. Sumo los datos, 20, 27 más 20, que son los datos del tamaño de la muestra de los dos grupos, menos 2, que era el 1 de cada uno de los grupos. Y eso nos da 45. El ejercicio para ubicar la puntuación t entonces sería igual. Tenemos los dos datos, alfa de 99% y grados de libertad 45. Vamos a ubicarlo entonces en la tabla de puntuaciones t. Vamos a ver, en este caso sí tenemos el dato exacto, 45, y la columna que tengo que utilizar entonces es esta, porque esta es la que me está dando el 99% de confianza. Bajamos, vamos sobre la fila de los 45 grados de libertad y aquí tenemos la puntuación t, 2.690. Y ese es el dato que tenemos aquí para nuestro ejercicio. Nos falta ver cómo era que obteníamos el de la varianza compartida. Aquí lo tenemos. Entonces, para obtener la varianza compartida tengo que restar 1 al tamaño de la muestra 1 y multiplicarlo por la varianza de la muestra 1. Y a eso le sumo el tamaño de la muestra 2 menos 1 sobre, por el valor de la varianza 2. Todo eso lo divido por, si se dan cuenta, son los grados de libertad que tenemos para esta muestra, para estas muestras. Vamos desarrollando los paréntesis. Entonces, 26, 27 menos 1, 19, 20 menos 1 y 27 más 20 menos 2, 45. Luego multiplico 26 por 23.04, me da 599.04, más 19 por 36, 684 sobre 45. Sumo estos dos, 599 más 684 me da 1283 sobre 0.04 sobre 45. Y el valor final es 28.512. Si se dan cuenta, pues entonces antes de hacer el intervalo de confianza, este es el ejercicio que tengo que hacer, obtener la varianza compartida. Ya teniendo todos los datos, entonces ahora sí paso a resolver la ecuación o a resolver el intervalo. Entonces, 28 menos 19, que serán x1 menos x2, menos la puntuación t de 2.69 por la raíz de 28.512, que es la varianza de la muestra 1 sobre 27, más, no, la varianza 1 no, esta es la varianza compartida sobre 27 más la varianza compartida nuevamente sobre 20, que es el tamaño de la muestra 2. Vamos desarrollando entonces el intervalo. 28 menos 19, 9. 28.512 sobre 27 es 1.056. Ese mismo valor sobre 20 es 1.4256. Si sumo esos dos valores, eso me da 2.4816. Si le saco la raíz a esos dos valores, me dan 1.5753. Si multiplico ese valor por la puntuación t que ya obtuve, me da 4.2375. Y lo último que hago nuevamente es restar ese valor a mi promedio, a la diferencia de los promedios de las dos muestras. Entonces mi intervalo, mi límite inferior del intervalo es 4.7625. Aquí, bueno, aquí hay un error, aquí no es L sino U, entonces que sería el límite superior, sería el mismo valor, pero sumado, y eso nos da 13.2375. ¿Cuál es mi conclusión? Con un 99% de confianza, el intervalo de la diferencia de medias poblacionales está entre 4.7625 y 13.2375. Esos, entonces digamos que son a grandes rasgos como he incluido como las diferentes posibilidades que nos plantean los diferentes problemas cuando vamos a sacar intervalos de confianza para medias.
Aquí entonces dejamos, hasta aquí dejamos este tutorial. Según lo que necesiten repasar, pues pueden entonces ir sobre alguno de los tres ejemplos que nos dan como las tres posibilidades que tenemos. Y pues entonces ya hasta aquí dejamos este tutorial y pues después entonces seguiré subiendo más. Muchas gracias y nos vemos luego.